Mi nombre es Natalie Carter. Tengo 31 años, estoy embarazada de 7 meses y trabajo como técnica de ultrasonidos en una clínica para mujeres a las afueras de Franklin, Tennessee. Antes pensaba que convertirme en mamá finalmente haría que mi propia madre me mirara como si yo importara. No como la favorita. No como la primera opción. Solo lo suficiente para hacerse presente. Eso era todo lo que quería. Mi baby shower iba a ser algo sencillo. Un patio cálido, algunas decoraciones en tonos pastel, cupcakes caseros, regalos para el bebé y una tarde en la que no tuviera que preguntarme si realmente pertenecía a mi propia familia. Pero la mañana del evento, mientras estaba frente al espejo del baño con un vestido azul claro, intentando controlar mi respiración, revisé mi celular y vi el mensaje que cambió algo dentro de mí para siempre. Mi mamá no iba a ir. En lugar de eso, se había ido de vacaciones. Y no cualquier viaje. Unas vacaciones en la playa con mi hermana mayor, la misma que siempre había sido tratada como la hija de verdad, mientras que a mí me daban lo que sobraba. Me quedé viendo la foto que subieron desde un resort, sentadas bajo sombrillas blancas, sonriendo como si no acabaran de faltar a uno de los días más importantes de mi vida. Cuando pregunté qué podía ser más importante que eso, mi mamá respondió con una frase que jamás voy a olvidar. Dijo que mi hermana era la verdadera familia y que ellas necesitaban ese viaje. Un rato después, mi hermana llamó y lo empeoró todavía más. Me dijo que esa familia nunca estuvo hecha para mí. No lloré. No supliqué. No discutí. Me quedé en silencio, abrí unas cuantas aplicaciones en mi teléfono y me encargué de algo que debí haber resuelto hace muchísimo tiempo. A la mañana siguiente desperté con 39 llamadas perdidas, mensajes sobre la luz, el agua, la renta, y 3 personas que de repente recordaron que yo existía. Me quedé viendo la pantalla durante mucho tiempo antes de responder con solo 2 palabras. Demasiado tarde. Antes de contarles por qué en realidad estaban entrando en pánico y por qué mi silencio les dolió más que cualquier pelea, quiero saber qué hora es donde ustedes están y desde dónde están escuchando esta historia. De verdad quiero saber hasta dónde ha llegado. Yo no crecí en una familia que gritara, aventara platos o hiciera escenas en el supermercado. Eso habría sido más fácil de explicar. La mía era el tipo de familia que sonreía en público, llevaba guisados a las comidas de la iglesia, mandaba tarjetas navideñas con ropa combinada y hacía que todos los vecinos creyeran que éramos unidos, agradecidos y felices. El daño ocurría de maneras mucho más silenciosas. Mi hermana mayor era el tipo de persona hacia la que todos volteaban naturalmente. Cuando ella entraba a una habitación, la gente reaccionaba como si hubiera llegado alguien importante. Cuando yo entraba, asumían que estaba ahí para ayudar a limpiar después. Ella era elegante, encantadora y siempre sabía exactamente cómo aparentar bondad frente a los demás. Yo era la responsable. Y eso suena como un cumplido, hasta que entiendes que muchas familias usan esa palabra para describir a la persona de la que piensan aprovecharse sin siquiera darle las gracias. Creciendo, aprendí a necesitar menos. Menos atención, menos cariño, menos reconocimiento. Si yo sacaba buenas calificaciones, recibía apenas un gesto con la cabeza. Si mi hermana hacía galletas de caja, mi mamá actuaba como si hubiera inventado la felicidad. Si yo estaba herida, era una exagerada. Si mi hermana tenía un inconveniente, se convertía en una emergencia familiar. Cuando llegué a mis 20 años, dejé de esperar justicia. Solo quería paz. Entonces mi papá perdió su trabajo. Mi mamá empezó a trabajar menos horas y, de alguna manera, cada llamada desde casa terminaba hablando de dinero. Nunca lo pedían directamente. Siempre era temporal. Solo hasta el próximo mes. Solo hasta que mejore la renta. Solo hasta que las cuentas se estabilicen. Solo hasta que tu hermana arregle algunas cosas. Les creí porque quería creer que ayudarme haría sentir parte de algo real. Primero pagué la luz. Luego el agua. Después parte de la renta. Más adelante los agregué a mi plan telefónico porque mi mamá dijo que era más práctico. En algún momento, mi ayuda dejó de ser ayuda y se convirtió en un sistema. Nadie anunció el cambio. Simplemente empezaron a actuar como si siempre hubiera sido mi responsabilidad. Después conocí a Owen. Él era estable de una forma que yo ni siquiera sabía que necesitaba. Daba clases de historia en la preparatoria local y tenía esa voz tranquila que nunca intentaba ganar una conversación. Con él, nada se sentía como una prueba. No me hacía competir por amor. Cuando le hablé de mi familia, nunca me presionó para alejarlos de mi vida. Solo me hacía preguntas simples que nadie me había hecho antes. ¿Alguna vez te dan las gracias? Ellos están para ti como tú estás para ellos. Ayudarlos hace tu vida mejor o más pequeña. Yo siempre tenía respuestas listas, pero ninguna sonaba convincente cuando la decía en voz alta. Aún así,
Cuando quedé embarazada, una parte de mí volvió a tener esperanza de una manera que ahora hasta me da vergüenza admitir. Pensé que un bebé podía suavizar algo. Pensé que tal vez mi mamá me vería diferente cuando yo también me convirtiera en madre. Pensé que quizá aparecería en el baby shower. Pondría una de esas sonrisas falsas pero dulces, tocaría mi vientre y fingiría que nada estaba roto. Y sinceramente, yo habría aceptado incluso eso. Esa es la parte que más odio admitir. No necesitaba sanar. Me habría conformado con una actuación. Pero al parecer, incluso eso era demasiado pedirle a personas que ya habían decidido cuál hija era la que realmente importaba. El baby shower debía ser la forma más sencilla de felicidad. Los papás de Owen ofrecieron su patio trasero en cuanto elegimos la fecha. Su mamá compró decoraciones en tonos azul suave y crema, y pasó 2 fines de semana planeando el menú como si estuviera organizando una boda. Su papá colgó luces sobre la cerca y acomodó mesas plegables bajo el árbol de maple. La tía de Owen preparó varios quichés. Su tío llevó una mecedora que él mismo restauró a mano. Y una de sus primas organizó una pequeña estación para que los invitados escribieran mensajes para el bebé y guardarlos en una caja de recuerdos. Era ese tipo de cariño que te hace sentir abrazada incluso antes de que alguien diga tu nombre. Todos me preguntaban si necesitaba algo, si estaba cansada, si me dolían los pies, si quería limonada, agua o una silla bajo la sombra. Les cuento esto porque necesito que entiendan el contraste. Ahí estaba yo, rodeada de personas que trataban mi embarazo como algo precioso, mientras que la gente a la que llevaba años ayudando ni siquiera pudo fingir una excusa creíble para no asistir. Le había dicho la fecha a mis papás con más de un mes de anticipación. Volví a escribirles una semana antes. Mi mamá respondió con una de esas respuestas vagas que en realidad significan, quiero espacio para decepcionarte después. Dijo que iban a intentar ir. Que dependía de varias cosas. Que mi hermana había estado pasando por mucho últimamente. Lo cual casi daba risa, considerando que la versión de un mes difícil para mi hermana normalmente incluía un spa y una publicación dramática en redes sociales. La mañana del baby shower no dejaba de revisar mi teléfono aunque me repetía que ya no esperaba nada de ellos. Los invitados estaban llegando. Las bolsas de regalos se acumulaban cerca de la puerta del patio. Alguien se reía junto a la mesa de postres. Recuerdo estar ahí, con una mano sobre mi barriga, sonriéndole a la gente, agradeciendo regalos, siendo exactamente el tipo de mujer embarazada amable y agradecida que todos esperan, mientras esos 2 asientos vacíos al fondo del jardín se sentían más ruidosos que cualquier discurso. Entonces vi la foto. Mi hermana la había subido a sus historias. Arena blanca, toallas de hotel, 2 bebidas congeladas con rodajas de naranja, mis papás sentados junto a ella con lentes enormes, sonriendo como si hubieran escapado de algo agotador en lugar de faltar al baby shower de su propia hija. El texto decía una crueldad tan perfectamente calculada que solo alguien con mucha práctica podía hacerla parecer casual. Por fin tiempo de verdad con la familia. Me quedé mirando la pantalla hasta que la mamá de Owen me tocó el brazo y preguntó si estaba bien. Respondí que sí automáticamente, porque eso es lo que hacemos las personas como yo cuando en realidad no estamos bien en absoluto. Le mandé la foto a mi mamá. Ni siquiera escribí nada. Solo la imagen. Respondió rápido, como si hubiera estado esperando mi reacción. Escribió, tu hermana sí es familia de verdad, no como tú. Necesitábamos esto. Sentí que algo dentro de mí se quedaba completamente quieto. No se rompió. No explotó. Solo se quedó quieto. Y de alguna forma eso fue peor. Unos minutos después sonó mi teléfono. Era mi hermana. Me alejé de los invitados y contesté porque necesitaba escuchar qué clase de persona dice algo así en voz alta en un día como el mío. Y no me decepcionó. Me dijo que yo siempre hacía todo sobre mí misma. Dijo, hay familias que simplemente encajan, y hay personas que pasan toda la vida tratando de forzar un lugar que nunca fue para ellas. Después soltó una pequeña risa y agregó, esta familia nunca fue para ti. Recuerdo mirar el patio mientras ella hablaba. El papá de Owen le estaba sirviendo comida a un vecino mayor. Su tía acomodaba el listón de una bolsa de regalo. Alguien que apenas conocía colocaba cuidadosamente unos calcetines de bebé en una canasta con papel decorativo. Toda esa gente me estaba mostrando más cariño en una sola tarde del que mi propia madre y mi hermana me habían mostrado en años. Y fue ahí cuando la humillación dejó de sentirse personal y empezó a sentirse reveladora. No lloré. No devolví llamadas. Guardé mi teléfono en mi bolso, entré a la casa, me senté en la mesa del comedor y abrí todas las aplicaciones que llevaba demasiado tiempo evitando. Cuando la gente imagina venganza, piensa en gritos, puertas azotándose, discursos dramáticos, tal vez una copa rompiéndose en el fondo. La mía se veía como silencio y contraseñas. El comedor estaba tranquilo,
excepto por las risas apagadas del patio y el suave ruido del aire acondicionado. Abrí primero mi aplicación bancaria, después mi correo electrónico, luego la carpeta que había ido construyendo durante los últimos 2 años sin querer admitir porque la estaba creando. Tal vez una parte de mí siempre supo que algún día necesitaría pruebas. Seguí bajando entre transferencia tras transferencia, pago tras pago, pequeñas cadenas de números que contaban la verdad con más honestidad que cualquier recuerdo familiar. Apoyo para la renta, luz, agua, gas, plan telefónico, compras de emergencia, seguro del auto, pagos de último minuto. Cuando mi papá juró que solo sería por un mes, sumé todo. El total me hizo recargarme en la silla y soltar una risa. No porque fuera gracioso, sino porque la cifra era muchísimo más grande que la versión de la historia que después le contarían a los demás. Yo no había ayudado de vez en cuando. Había cargado silenciosamente con adultos que aún así encontraban la forma de tratarme como si fuera desechable. Primero cancelé la transferencia de la renta. Luego el pago automático de los servicios. Después el plan telefónico compartido. Y finalmente la tarjeta de respaldo que mi mamá todavía tenía para lo que ella llamaba emergencias del hogar, que ahora entendía incluían compras en línea y depósitos de resorts. Cambié contraseñas, eliminé dispositivos vinculados y envié un mensaje a la administración de la propiedad informando que, con efecto inmediato, dejaría de hacer pagos voluntarios de apoyo para los inquilinos. Cuidé cada palabra. Sin emociones, sin insultos, solo hechos. Para ese momento ya había aprendido que el límite más limpio es el más difícil de combatir para las personas manipuladoras. Cuando terminé, imprimí el registro de los últimos 4 años desde la impresora de la casa de los papás de Owen. Las hojas seguían saliendo. Hay algo profundamente satisfactorio en escuchar cómo las pruebas se acumulan en tiempo real. Las acomodé con un clip, escribí el total al frente y las guardé en un sobre. Luego escribí una sola nota. Como aparentemente no soy familia de verdad, entonces la familia de verdad puede cubrir estos gastos a partir de ahora. Casi me sentí culpable por esa frase, pero solo por un segundo. Owen entró a la casa mientras yo cerraba el sobre. Miró los papeles y luego me miró a mí, y pude notar de inmediato que entendía que algo fundamental había cambiado. No preguntó si estaba segura. Solo jaló la silla junto a mí y se sentó. Le enseñé los mensajes de mi mamá y de mi hermana. Los leyó una sola vez y su expresión se tensó de esa manera silenciosa que tenía cuando estaba enojado, pero no quería empeorar el momento. Después puso mi teléfono boca abajo sobre la mesa y dijo: «No le debes acceso ilimitado a nadie solo porque compartan tu apellido». La mamá de Owen entró un poco después y nos encontró ahí sentados. Esperaba lástima de su parte. En cambio, me dio algo mejor. Me dijo: «Proteger a tu hijo empieza mucho antes de que nazca. A veces empieza decidiendo qué tipo de trato jamás volverá a ver en su madre». Eso me golpeó más fuerte que cualquier otra cosa de ese día. Cuando regresé al patio me sentía más ligera de lo que me había sentido en meses. No feliz, no sanada, solo clara. Sonreí para las fotos, abrí regalos, di las gracias, comí demasiada ensalada de fruta y me permití sentirme querida por la gente que realmente estaba presente. Las llamadas comenzaron más tarde esa misma noche, justo cuando los invitados se estaban yendo y Owen guardaba las sillas plegables en el garaje. Primero llamó mi mamá, luego mi papá, después mi hermana. Vi cómo la pantalla de mi teléfono se iluminaba una y otra vez sin contestar ni una sola llamada. A la mañana siguiente desperté con 39 llamadas perdidas y una pared de mensajes que sonaban extrañamente urgentes para personas que menos de 24 horas antes habían decidido que yo no era familia. La luz estaba cortada. El agua también. La renta no había pasado. Mi papá decía que tenía que haber un error. Mi mamá me rogaba que no hiciera esto. Mi hermana escribió 3 párrafos sobre el estrés, el mal momento y cómo yo había escogido el instante más cruel para hacerme la víctima. Leí cada mensaje con calma, dejé el teléfono sobre el buró y escribí la única respuesta que iban a recibir de mí esa mañana. Demasiado tarde. Uno pensaría que, después de quedar expuestos, se esconderían un tiempo, intentarían reorganizarse o al menos probar la culpa a distancia. Pero mi familia prefería el enfoque directo. Principalmente porque habían pasado toda mi vida creyendo que, si hacían suficiente ruido, yo terminaría cediendo. Mi papá escribió que necesitaban hablar cara a cara. Mi mamá dijo que todo era un malentendido. Mi hermana dijo que me estaba humillando sola y convirtiendo un problema temporal en algo permanente. Les dije que podían pasar por la casa el domingo al mediodía si querían hablar. Lo que no les dije fue que ya no se encontrarían con la antigua versión de mí. El domingo llegó húmedo y soleado. Owen preparó café. Sus papás llegaron temprano. También vinieron su tía y su tío. No porque necesitara apoyo de manera teatral,
sino porque había terminado con las conversaciones privadas con personas que reescribían la realidad apenas salían por la puerta. Si mi familia quería hablar, podía hacerlo frente a testigos. Exactamente al mediodía, su SUV entró en la cochera. Mi mamá bajó primero, todavía usando lentes oscuros, como si llegara a un brunch y no al desastre que ella misma había creado. Mi papá tenía esa expresión rígida que ponen los hombres cuando saben que están equivocados, pero preferirían morirse antes que admitirlo primero. Mi hermana salió al final, sosteniendo su teléfono y con esa expresión que siempre llevaba cuando creía que podía escapar de las consecuencias usando encanto. Los dejé entrar y no ofrecí bebidas. Solo eso pareció incomodarlos. Notaron a los papás de Owen en la sala y dudaron por un instante, pero ya era demasiado tarde para retirarse con dignidad, así que se sentaron. Mi mamá empezó a hablar de inmediato. Dijo que yo había ido demasiado lejos. Que cortarles todo sin avisar era abusivo. Que las familias resolvían los malentendidos en lugar de castigarse unas a otras. Recuerdo pensar que era fascinante la rapidez con la que las personas descubren el lenguaje de la justicia cuando son ellas las que de pronto se sienten incómodas. Primero le entregué la carpeta a mi papá. La miró con desprecio, como si el papeleo estuviera por debajo de él. Luego la abrió y empezó a pasar página tras página de transferencias, correos de confirmación, avisos de pagos atrasados que yo había cubierto y recibos relacionados con la tarjeta que mi mamá juraba que era solo para emergencias. Para la tercera página, el color de su cara ya había cambiado. Mi mamá se inclinó para mirar el total en la portada y realmente dijo: «Eso no puede estar bien». Y fue una frase tan perfecta que casi la admiré. Mi hermana soltó una risa nerviosa y dijo: «Todo el mundo ayuda a su familia a veces. Estás actuando como mártir por apoyo normal». Entonces le entregué el segundo sobre. Lo abrió sin cuidado al principio, y luego se detuvo. Dentro había capturas de pantalla de conversaciones grupales que ella no sabía que yo había visto. Mensajes que un primo me había reenviado meses atrás porque ya estaba cansado de fingir que no veía cómo hablaba de mí. Había mensajes diciendo que yo estaba desesperada por atención, que el embarazo me había vuelto insoportable y que siempre sería el tipo de persona que confundía lástima con amor. En uno de los mensajes le decía a mi mamá: «No te preocupes, Natalie siempre termina cediendo». Y en otro bromeaba: «Al menos su dinero sí sirve, aunque su personalidad nunca haya servido para nada». La habitación quedó en silencio de una manera que creo que ninguno de ellos había experimentado antes. Mi mamá intentó la estrategia de siempre. Comenzó a llorar. Dijo que mi hermana no lo había querido decir así. Que todos dicen cosas cuando están molestos. Que yo estaba sacando mensajes privados de contexto. Lo cual era irónico, considerando que el contexto eran años de faltas de respeto financiadas con mi propia cuenta bancaria. Mi papá se aclaró la garganta y preguntó qué era exactamente lo que yo quería. Fue la primera pregunta honesta que alguien de mi familia me hacía en muchísimo tiempo. Le dije que quería lo mismo que debía haber exigido años atrás. Distancia. Nada más de acceso a mis finanzas. Nada más de peticiones sorpresa. Nada más de insultos disfrazados de sinceridad familiar. Nada más de aparecer solo cuando necesitaban algo y desaparecer cuando me tocaba importar a mí. Mi hermana puso los ojos en blanco y dijo que yo estaba haciendo todo esto por una sola fiesta perdida. Owen se puso de pie antes de que pudiera responder. No levantó la voz, y eso hizo que sus palabras pesaran todavía más. Dijo: «Esto nunca fue por una sola fiesta. Se trata de años usando a una mujer que siguió eligiendo la gracia. Una y otra vez, hasta que ustedes confundieron esa gracia con debilidad». Nadie respondió. Porque tenía razón. Y porque la verdad pesa más cuando viene de alguien que no gana nada al decirla. Les dije que ya no eran bienvenidos a contactarme, a menos que fuera para devolver lo que habían tomado. Y aún así, podían hacerlo únicamente por correo electrónico. Mi mamá dijo que yo estaba destruyendo a la familia. Le respondí: «Las familias no se destruyen porque una persona deje de pagar las cuentas de los demás. Se destruyen cuando demasiadas personas se acostumbran a tratar el amor como un recurso que tienen derecho a drenar». Mi hermana se levantó tan rápido que la silla rechinó contra el piso. Por un segundo pensé que finalmente iba a disculparse. Pero en lugar de eso dijo: «Te vas a arrepentir de humillarnos así». La miré y respondí: «La diferencia entre tú y yo es que yo no las estoy humillando. Solo estoy dejando que sus propias decisiones se vean bajo la luz del día». Se fueron furiosos, ofendidos, alterados, y por primera vez en mi vida, sin controlar la historia. Si alguna vez has lidiado con personas así, ya sabes lo que pasó después. No se fueron a casa a reflexionar. Lanzaron una campaña. En menos de 2 días, familiares con los que no hablaba desde hacía meses empezaron a escribirme para preguntar si estaba bien, que es la versión educada de decir:
Tu mamá anda diciendo que perdiste la cabeza. Mi mamá empezó a llamar a familiares con una voz llena de dignidad herida, explicando que las hormonas del embarazo me habían vuelto inestable y que Owen me estaba poniendo en su contra. Mi hermana tomó el camino más elegante. Publicó indirectas en redes sobre cómo algunas personas se vuelven crueles en cuanto sienten un poco de poder y cómo la gratitud está desapareciendo de las familias modernas. Era lo suficientemente ambiguo para no mencionar mi nombre y lo bastante específico para que todos en el pueblo entendieran perfectamente de quién hablaba. Algunas mujeres de la iglesia dejaron de seguirme. Una prima me mandó un mensaje diciendo que debería intentar perdonar antes de que naciera el bebé porque el estrés le hace daño a los niños. Ese mensaje casi me hizo aventar el teléfono contra la pared. Pero en lugar de eso hice algo que mi familia jamás esperó de mí. Guardé pruebas y guardé silencio. Cuando una de mis tías llamó directamente para preguntarme si los rumores eran ciertos, le envié por correo electrónico una copia censurada del historial de pagos y los mensajes de mi mamá y mi hermana. 10 minutos después me devolvió la llamada sonando como alguien que acababa de descubrir que el piso de su casa estaba hueco. Dijo. Bueno, eso no fue lo que me contaron. Exacto, respondí. Ese fue el comienzo del cambio. No necesitaba defenderme frente a todo el mundo. Solo necesitaba que la verdad estuviera en manos de algunas personas que todavía valoraban los hechos. Mientras tanto, las consecuencias prácticas empezaron a llegar para mis papás. Como había notificado por escrito a la administración de la propiedad y la renta ya llevaba 2 meses inestable antes de que yo dejara de pagar, el retraso se convirtió rápidamente en una advertencia formal. No podían culparme sin admitir que habían dependido de mi dinero todo ese tiempo, y eso habría destruido por completo su papel de víctimas. Así que simplemente se desesperaron. Mi papá empezó a vender herramientas y aparatos electrónicos viejos por Internet. Mi mamá intentó pedir dinero prestado a 2 familiares que ya habían visto los recibos. Mi hermana prometió ayudar, y aparentemente descubrió que ayudar con su propio dinero se siente muy diferente a ayudar con el mío. La parte más satisfactoria fue que ninguno de sus problemas requería que yo moviera un solo dedo. Todo lo que hice fue apartarme. El derrumbe fue simplemente la estructura de ellos colapsando al quedarse sin la viga invisible que yo había sido durante años. Y entonces la vida de mi hermana empezó a agrietarse en lugares que había pasado años fingiendo que eran perfectos. Brooke trabajaba como agente inmobiliaria en uno de esos mercados suburbanos donde la imagen importa casi tanto como los números. La gente no te contrata solo porque conozcas los metros cuadrados de una casa. Te contratan porque confían en ti cerca de sus contratos. Una historia sobre una mujer burlándose públicamente de su hermana embarazada mientras dejaba que sus padres vivieran del dinero de esa misma hermana no es el tipo de escándalo que destruye una carrera de la noche a la mañana. Pero en un pueblo como el nuestro, hace algo casi peor. Hace que la gente dude antes de firmar. 2 citas para vender casas desaparecieron. Una jornada de puertas abiertas que llevaba semanas planeándose fue reasignada a otro agente de su oficina después de que un cliente dijera que prefería menos drama alrededor de la venta. Brooke intentó decir que todo era envidia. A su esposo no le interesó esa versión. Siempre había sido callado, el tipo de hombre que pasa desapercibido en las reuniones familiares. Pero al parecer, incluso los hombres tranquilos tienen un límite. Por lo que escuché a través de un primo, descubrió que Brooke le había dicho que mi apoyo económico a nuestros padres era ocasional y voluntario, no mensual y esencial. También descubrió que había usado la tarjeta de emergencia para cargos que describía como gastos familiares, cuando algunos en realidad eran citas en el salón de belleza, compras en boutiques y parte de ese viaje al resort. Él movió parte de su dinero a una cuenta separada y pasó 2 semanas viviendo con su hermano. Solo eso destruyó el sentido de control de mi hermana más que cualquier pelea a gritos podría haberlo hecho. Mis padres lograron quedarse 1 mes más en el departamento antes de recibir la notificación final. No terminaron en la calle, porque la vida real rara vez es tan cinematográfica, pero se acabaron exactamente en el lugar donde termina la gente que quema puentes más rápido de lo que los construye. Un motel de estancia prolongada junto a la carretera, con alfombras desgastadas, un aire acondicionado débil y un estacionamiento lleno de personas fingiendo que su situación era temporal. Me enteré de la mudanza por la hermana de mi papá, que fue a ayudar a mi mamá a empacar y regresó furiosa por todas las mentiras que le habían contado. Me dijo que había cajas por todas partes y que, aún así, mi mamá todavía encontraba energía para decir que yo las había traicionado. Solo le hice una pregunta. Mencionó el mensaje donde dijo que yo no era familia de verdad. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Después mi tía respondió. No. Esa parte no la contó. Claro que no. Unas noches después, mi mamá me mandó un último mensaje larguísimo sobre la vergüenza, la lealtad y cómo las buenas hijas no castigan a sus padres.
Me quedé viendo el mensaje mientras estaba sentada en el piso del cuarto del bebé, rodeada de regalos sin abrir y ropa diminuta perfectamente doblada. Luego la bloqueé. Después bloqueé a mi papá. Y luego a mi hermana. No se sintió explosivo. Se sintió como cerrar la puerta principal después de que la tormenta ya había pasado por la casa. Afuera, las consecuencias seguían avanzando sin mí. Adentro, por primera vez en años, mi hogar estaba en silencio. 3 semanas después entré en labor un cálido jueves por la tarde, con Owen manejando con una sola mano y disculpándose cada vez que nos tocaba un semáforo en rojo, como si él personalmente controlara el tráfico de Tennessee. Cuando llegamos al hospital, estaba asustada, agotada y extrañamente tranquila al mismo tiempo. Hay algo en el parto que reduce la vida a lo que realmente importa. ¿Quién está aquí? ¿Quién permanece firme? ¿Quién se ganó el derecho de estar cerca de ti en un momento tan vulnerable? Mi mamá no estaba ahí. Mi hermana tampoco. Mi papá no estaba caminando nervioso por la sala de espera fingiendo que siempre me había apoyado. Las personas que sí llegaron fueron Owen, sus padres y más tarde su tía con una bolsa llena de botanas que nadie pidió, pero que todos terminaron necesitando. Cuando pusieron a mi hija sobre mi pecho, Rosita, furiosa y perfecta, no pensé en venganza. No pensé en el departamento, el motel, los mensajes ni en todos los años que desperdicié intentando volverme lo suficientemente fácil de aceptar para personas decididas a malinterpretarme. Pensé en alivio. Pensé en lo silenciosa que puede sentirse la paz cuando no estás acostumbrada a ella. Pensé en que mi hija jamás vería a su madre rogando por dignidad básica frente a personas que solo recordaban el amor cuando necesitaban acceso a algo. La llevamos a casa a un cuarto lleno de notas escritas a mano por amigos y familiares que habían aparecido porque querían hacerlo, no porque las apariencias lo exigieran. Había guisados en el refrigerador, flores sobre la barra y una pila de tarjetas de agradecimiento que de verdad quería escribir. Un mes después llegó un sobre con la letra de mi hermana en el frente. La reconocí al instante y casi lo tiré sin abrirlo. En lugar de eso, lo dejé sobre la mesa de la cocina durante 2 días mientras alimentaba a la bebé, doblaba ropa y regaba la planta que la mamá de Owen había llevado a la casa. Al tercer día lo abrí. La disculpa dentro era cuidadosa, elegante y tardía. Decía que las cosas se habían salido de control, que había estado bajo mucha presión, que nunca imaginó que todo llegaría tan lejos. Lo que no decía era: me equivoqué cuando le dije a mamá que tú no eras familia de verdad. No decía: te utilicé. No decía: disfruté mi lugar dentro de un sistema que te lastimaba porque me beneficiaba. Incluso en una disculpa seguía editando la verdad hasta convertirla en algo suficientemente favorecedor para sobrevivir si alguien más lo leía después. Doblé la carta, la guardé otra vez en el sobre y escribí 2 palabras en el frente antes de sellarlo nuevamente. Demasiado tarde. La envié por correo a la mañana siguiente. Ese fue el último contacto directo que tuve con cualquiera de ellos. Con el tiempo siguieron llegando pequeños rumores, porque las noticias siempre encuentran la manera de circular en familias que disfrutan más del chisme que de la honestidad. Mis padres encontraron un lugar más pequeño lejos del pueblo. El matrimonio de mi hermana no terminó oficialmente, pero todos decían que algo había cambiado. Más frío, más cuidadoso, sostenido por horarios y obligaciones compartidas en lugar de confianza. Tal vez era cierto. Tal vez no. Para entonces, yo ya no necesitaba actualizaciones para sentir que el asunto estaba terminado. El verdadero final había ocurrido en una habitación de hospital cuando entendí que el amor que pasé toda mi vida persiguiendo no era raro en absoluto. Simplemente nunca había existido en las personas de las que yo intentaba obtenerlo. Eso cambió todo para mí. Cambió la manera en que veía la culpa, los límites y esa vieja mentira de que soportar maltratos te vuelve noble. No es así. A veces solo te vuelve más fácil de usar. La lección que me dejó todo esto no fue que la venganza se siente bien, aunque mentiría si dijera que no hubo cierta satisfacción en ver que la verdad finalmente les costó algo. La verdadera lección fue esta: la bondad sin límites se convierte en permiso. Y los niños que crecen mendigando migajas de aprobación muchas veces se convierten en adultos que confunden el sacrificio personal con amor. Yo jamás le enseñaré eso a mi hija. Le enseñaré que la familia no se define solamente por la sangre. La familia son las personas que aparecen, dicen la verdad, respetan tu no y no te piden que sangres solo para demostrar que te importa. Le enseñaré que proteger tu paz no es crueldad. Alejarte de personas que siguen usando tu corazón como si fuera una factura de servicios no es egoísmo. Es sabiduría. Es respeto propio. Es la forma en que se rompen los ciclos. Así que si alguna vez has sido la persona callada, la responsable, la que todos buscan cuando necesitan dinero, paciencia, comprensión o una oportunidad más, espero que me escuches cuando digo esto.
No le debes acceso de por vida a personas que tratan tu amor como un recurso y no como un regalo. A veces, lo más importante que puedes hacer por ti, por tu matrimonio, por tu hijo y por la vida que estás intentando construir es decir no una sola vez, y hablar en serio. Y si las personas a tu alrededor solo descubren tu valor después de que dejas de salvarlas, eso no significa que estabas equivocado. Significa que por fin tuvieron que enfrentar las consecuencias que tú llevabas cargando por ellos todo ese tiempo.